Famosos artistas, paisajes de sueños, dragones, batallas épicas y artes marciales de primera es lo que estaremos viendo en los más recientes trailers y plots. No se lo pueden perder. Arrancamos. Destino y Calamidad, también conocida como Jade Bone Ballad y The Longest Promise. Esta novela es una adaptación de la novela Su Yan. Forma parte de la serie de las novelas Mirror de Kang Yue. Junto a Mirror está Twin Cities. Nos cuenta la historia entre Shi Jin, el príncipe heredero de la dinastía Gongsan, y la princesa del clan Qi, Su Yan, y cómo se cambió el destino de todo el Gongsan. Según la trama, hay una relación directa y muy profunda entre las emociones y el destino, y que la persona que se empeñe en ir contra el destino deberá sufrir las consecuencias. La historia tiene lugar en Gongsan Continent. Luego de ser incriminada, la madre de Shi Jin fue enviado a la montaña Yuji para cultivar. Al pasar el tiempo, se desarrolló sentimientos entre él y su discípulo. Al final, ambos tienen que proteger el continente Gongsan a pesar de estar en distintos bandos políticos. A Dream of Splendor, también conocida como Record of Dreams and Blossoms, esta adaptación de la novela Yu Feng-cheng nos relata la historia de una bella joven, quien es abandonada por su novio, ya prometido, luego de que éste pasara los exámenes civiles. Sapner ha abierto una casa de té y trata de ayudar a las mujeres de un estatus social menos privilegiado. Luego de pensarlo, viaja a la capital, en búsqueda de una explicación de quien la ha abandonado. Durante su travesía, auxilia a una muy buena amiga a quien han estafado. También logra rescatar a otra amiga, Sun Sang-nian, quien luego de un matrimonio arruinado trata de quitarse la vida. Su ex trata de convencerla de irse cuando se entera de su llegada, pero Sam Penner, su amiga y su nueva amiga deciden quedarse en Bianjin y hacer fortuna estableciendo una casa de té y convirtiéndola en la mejor de la ciudad. Who Rules the World, también conocida como Who Gets the World, es una trama de 45 capítulos. Love Like the Galaxy es otra adaptación de una novela de Kang Yu. La novela original es una historia de viajes en el tiempo, donde la ingobernable protagonista viaja al pasado. La serie finalizó filmación a mediados de diciembre del 2021. Esta constará de 40 capítulos, que nos contará la historia de la pragmática Chen Chao Chang, hija de la familia Chen, quien ha crecido lejos del cariño de sus padres, ya que ellos fueron a luchar a la guerra. La vida con sus parientes no ha sido nada fácil. Ha sobrevivido tratando de no brillar para no enfrentar más problemas hasta el regreso de sus padres. Pero antes del regreso de ellos, ella llega a la edad de comprometerse y su forma de ser le hace muy difícil el proceso. Se encuentra frente a 3 aspirantes. Lin Bu-jin es el hijo adoptivo del emperador y con quien nos brindará mucha intriga y misterio al adentrarnos en la trama. El segundo aspirante es Yuan Chen de la montaña Bailu y el último sería Lou Chao, un aristócrata. Pero el destino es forjado por las elecciones que tomamos. Eternal Love, Lord Devil, adaptación de la novela Immortal, nos brindará 36 capítulos de mucho misterio, fantasía y romance. Luego de ser vencida por el Señor Demonio, la joven inmortal renació 10.000 años después, en el clan celestial. Ella revive por accidente a su mayor enemigo, quien está atrapado en la torre Hao Tian. Para su mala suerte, él necesitará sacrificar el alma de ella para liberarse. Lo que él no contaba es que se enamoraría de la alegre y pequeña orquídea. Twin Cities, adaptación de la novela con el mismo nombre. La historia se centra en un paraíso llamado Nubes Desoladas, Sumu. La nueva generación del príncipe marino conoce a Bai Jing, una discípula del Santo de la Espada, ambos participantes de una disputa generacional. Al perder Sumo a la dueña de su corazón en medio de las batallas políticas, viaja por el mundo durante 100 años y regresará como el rey del mar.
Esta historia nos promete un conjunto de historias legendarias, fantásticas y muy románticas. Son of the Moon, adaptación de la novela Ben Yue. En su juventud, Liu Xiao intercambió su futuro por 3 días de felicidad con un misterioso hombre sin saber que era un inmortal disfrazado, cambiando su vida despreocupada en una lucha entre inmortales y demonios, entre el pasado y el presente. No me la voy a perder. En esta historia, los demonios son los cultivadores y los humanos somos los detestables. Los ancianos, en búsqueda de revertir esta terrible realidad, enviaron a Li Su al pasado, tomando el cuerpo de la esposa del ahora señor demonio, y evitar el fatídico presente, y que el señor demonio no despierte. Pero al ir conociendo a Tan Tai Jin, antes de convertirse en el señor demonio y tomar el cuerpo de su esposa en el pasado, ve un lado de Tan Tai Jin que nunca imaginó. Así llegamos a la serie Shaoji. Hacia finales de la dinastía Chang, Shaoji es la capital de China, poco próspera y con unos ciudadanos desesperados. Se dice que el rey Zhou no pudo lograr prosperidad por culpa de la guerra, ya que afectaba directamente al pueblo, a pesar de que el hijo del rey Wen de Zhou, Yi Cao, y el hijo del rey de Zhou, Jin Yao, estaban en muy buenos términos y compartían el mismo sueño por el pueblo. Al final terminaron la buena relación, ya que años después, Ji Cao, ahora con el nombre de Ji Fa, organizó una represión contra el rey, poniendo fin a la dinastía Chang. Más tarde, Ji Fa finalmente se convirtió en el rey de Wu de Zhou, con el objetivo de brindarle un mejor futuro a su pueblo. No se la pueden perder, se ve fantástica. Adaptación de la novela Di Huang Yu, Legend of Anle Yuan. Di Yuan es la única sobreviviente de una familia masacrada por decapitación debido a una falsa acusación. En búsqueda de venganza, cambia su nombre a Ren An Li. Aunque es consciente de las buenas acciones del príncipe heredero, Wang Yi no abandona su deseo de venganza, aun cuando van creciendo sus sentimientos hacia él. Espero disfrutaran de mi video. Si les gustó, dale like y suscríbete. Es gratis.